Bienvenidos mis apreciados hermanos al canal Más Cerca de Cristo. En esta ocasión vamos a profundizar en nuestro estudio del repaso de la lección hablando del capítulo 34 del libro El conflicto de los siglos, titulado El misterio de la inmortalidad. Esperamos que podamos sacar grandes lecciones para nuestra vida y que sea Dios quien nos guíe en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Pedimos tu dirección, tu bendición en este instante que vamos a estudiar tu palabra y que podamos también de la misma forma, oh Dios, enriquecer nuestra vida espiritual. En Jesús, amén. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios, y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a ésta para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines, valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia. Se dirigió a Eva diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas, dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: de seguro que no moriréis, antes bien sabe Dios que en el día que comiereis de él vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación y por influjo suyo Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su creador y se imaginaron que les estaba cortando la libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Pero, ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras? En el día que comieres de él, de seguro morirás. Comprendió que significaban lo que Satanás le había inducido a creer, que iba a ascender a un grado más alto de existencia. De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión y Satanás habría resultado en bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre, en castigo por su pecado, a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo serás tornado. Las palabras de Satanás: vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura, conociendo entonces lo que era mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de la vida.
La inmortalidad prometida al hombre, a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída. Si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, como la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Romanos 2:7. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, y la declaración de la serpiente a Eva en Edén: de seguro que no moriréis. Fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma, y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad, y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia: el alma que pecare, esa morirá, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Si al hombre, después de su caída, se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre, y así el pecado habría sido inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arroja llamas guardaban el camino del árbol de la vida, y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esta raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles, se retuercen en las llamas eternas. Su Creador los mira satisfecho. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye, luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres, como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo, por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego de azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva.
Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Un sabio teólogo sostuvo: el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. Cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron en las mismas circunstancias, cuando los vean sumidos en semejante desdicha, mientras que ellos estén en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. Otro dijo lo siguiente: mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objeto de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia, y que en lugar de compadecerse de aquellos, exclamarán: amén, aleluya, alabad al Señor. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión, ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, 1000 veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Se alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado, ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. Oh, qué horrible blasfemia, como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado, pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de ese tema y hasta que aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones.
Muchos, a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos, se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así, el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen el sentido de las Escrituras para sostener sus dogmas deletéreos para las almas, basta citar sus propias declaraciones. En los funerales de un joven irreligioso muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto de su discurso las siguientes palabras que se refieren a David. Ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. A menudo me preguntan, dijo el orador, ¿cuál será la suerte de los que mueren en el pecado? Tal vez en estado de embriaguez, o que mueren sin haber lavado sus vestiduras de las manchas ensangrentadas del crimen, o como este joven sin haber hecho profesión religiosa ni tenido experiencia alguna en asuntos de religión. Nos contentamos con citar las Escrituras. La contestación que nos dan al respecto ha de resolver tan tremendo problema. Amnón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios, debía saber si Amnón se encontraba bien o mal en el otro mundo. ¿Cuáles fueron las expresiones de su corazón? El rey David deseó ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. ¿Y qué debemos deducir de estas palabras? ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no forman parte de la creencia religiosa? Así lo entendemos nosotros, y aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo de la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y la paz finales y universales. Si había consolado de la muerte de su hijo, ¿y por qué? Porque podía con su ojo de profeta echar una mirada hacia el glorioso estado, ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones y libertado y purificado de la esclavitud y corrupciones del pecado, y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, admitido a la asamblea de espíritus superiores y dichosos. Su solo consuelo consistía en que su Hijo amado, al ser escogido del presente estado de pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo sería derramado sobre su alma oscurecida, a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno, a fin de ser así preparado para gozar con una naturaleza santificada del descanso y de las glorias de la herencia eterna. Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Así es como este profeso ministro de Cristo reitera la mentira ya dicha por la serpiente en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Afirma que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la eterna bienaventuranza. ¿Y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las Santas Escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Su alma deseó ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Al mitigarse con el andar del tiempo de su aflicción, sus pensamientos se volvieron del hijo muerto al hijo vivo, que se había desterrado voluntariamente por temor al justo castigo de su crimen.
y esto es una evidencia de que el incestuoso y ebrio Amnón fue al morir llevado inmediatamente a la morada de los bienaventurados para ser purificado y preparado allí para la sociedad de los ángeles inmaculados. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. ¿Es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde? La conducta de este falso maestro ilustra la de otros muchos. Desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras, por más que en muchos casos aquellos encierran un significado contrario al que se les presta, y esos pasajes así aislados se tuercen y se emplean para probar doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. El pasaje citado para probar que el borracho Amnón está en el cielo no pasa de ser una mera conjetura, a la que contradice terminantemente la declaración llana y positiva de las Santas Escrituras de que los dados a la embriaguez no poseerán el reino de Dios. Y así es como los que dudan, los incrédulos y los escépticos convierten la verdad en mentira, y con tales sofismas se engaña a muchos y se los arrulla en la cuna de una seguridad carnal. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres se van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley, los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores. No tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre, cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado, y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. Consideremos lo que la Biblia enseña, además, respecto a los impíos y a los que no se han arrepentido, y a quienes los universalistas colocan en el cielo como santos y bienaventurados ángeles. Al que tuviere sed, le daré a beber de la fuente del agua de la vida de balde. Apocalipsis 21:6. Esta promesa es sólo para aquellos que tuvieran sed. Solo aquellos que sientan la necesidad del agua de la vida y que la buscan a cualquier precio la recibirán. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí también las condiciones están especificadas. Para heredar todas las cosas debemos resistir al pecado y vencerlo. El Señor declara por el profeta Isaías: «Decid al justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado». Pero aunque el pecador haga mal 100 veces, dice el sabio, y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo, empero, no le irá bien. Y San Pablo declara que el pecador se atesora ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Romanos 2, 5 y 6. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto de su carácter y de su modo de proceder con el pecador. Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad,
que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de que ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Ningún fornicario, ni persona impúdica, u hombre avaro, el cual es idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ame y hace mentira. Los transgresores todos serán a una destruidos, el porvenir de los malos será cortado, el poder y la autoridad del gobierno de Dios serán empleados para vencer la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo. Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie, no se complace en la obediencia servil, quiere que las criaturas salidas de sus manos le amen porque es digno de amor, quiere que le obedezcan porque aprecian debidamente su sabiduría, su justicia y su bondad, y todos los que tienen justo concepto de estos atributos le amarán porque serán atraídos a él por la admiración de sus atributos. Los principios de bondad, misericordia y amor, enseñados y puestos en práctica por nuestro Salvador, son fiel asunto de la voluntad del carácter de Dios. Cristo declaró que no enseñaba nada que no hubiese recibido de su Padre. Los principios del gobierno divino se armonizan perfectamente con el precepto del Salvador: amad a vuestros enemigos. Dios ejecuta su justicia sobre los malos para el bien del universo, y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Él quisiera hacerlos felices, si pudiera hacerlo de acuerdo con las leyes de su gobierno y la justicia de su carácter. Extiende hasta ellos las manifestaciones de su amor, les concede el conocimiento de su ley y los persigue con las ofertas de su misericordia. Pero ellos desprecian su amor, invalidan su ley y rechazan su misericordia. Por más que reciben continuamente sus dones, deshonran al dador, aborrecen a Dios, porque saben que aborrece sus pecados. El Señor soporta mucho tiempo sus perversidades, pero la hora decisiva llegará al fin, y entonces su suerte quedará resuelta. ¿Encadenará Él entonces estos rebeldes a su lado? ¿Los obligará a hacer su voluntad? Los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder no están preparados para entrar a la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la impureza, la crueldad se han arraigado a sus caracteres. ¿Pueden entonces entrar en el cielo para morar eternamente con aquellos a quienes despreciaron y odiaron en la tierra? La verdad no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás a la vanidad y al orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos en los intereses egoístas de la tierra? ¿Acaso podrían aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que allí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría, la música arrobadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan a los redimidos? ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cánticos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento, la gloria de Dios un fuego consumidor.
ansiarían huir de aquel santo lugar, desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos mismos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Mi apreciado hermano y hermana, gracias por quedarte hasta el final de este audio en el cual hemos aprendido importantes mensajes para nuestra vida espiritual. Esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal Más Cerca de Cristo y que podamos juntos cada día acercarnos a Él y poder compartir este mensaje con aquellas personas que tienen dudas y que quieren aprender de Jesús y estar cerca de Cristo. Si deseas este libro en PDF, puedes escribirnos a nuestro correo mascercadecristo@gmail.com y podemos enviarte el libro El conflicto de los siglos para que podamos seguir estudiando por medio de estos audios. Dios te bendiga y Dios te guarde.